Pues bueno, hoy os voy a contar cómo va el proyecto del SELF, la muestra que tenemos y las últimas gráficas que hemos sacado para ya pues decidir un poco entre todos qué hacemos. A ver que no me pasa esto. Ahora, bueno, ya lo hemos contado muchas veces, no sé si hay alguien nuevo, creo que no. Entonces solo he puesto esta foto por refrescar un poco el paradigma con el que medimos esto. En este proyecto lo que estamos haciendo es evaluar el mecanismo de descarga consecuente. Lo evaluamos mediante un paradigma, es una tarea en la que tiene tres condiciones. En la condición del Eisenhower, el participante realiza una grabación en la que dice la vocal A durante 4 minutos. En la de Talk realiza una grabación donde dice la vocal A durante 4 minutos. En la de Listen Self escucha esta grabación que ha realizado y en la de Listen Other escucha una grabación pues parecida, también diciendo la vocal A durante 4 minutos, pero ha sido realizada por otra persona. Estas tres condiciones de la tarea se registran mediante electroencefalograma y lo que nosotros vemos cuando intentamos evaluar el mecanismo de descarga consecuente a través de esto es que en la condición TOC el potencial evocado N1, que es el que está asociado a ese estímulo auditivo, se ve inhibido. Y esto es debido a que este mecanismo de descarga consecuente está funcionando en el sentido de que eh, el objetivo principal es que diferenciemos la voz que ha sido autogenerada por nosotros mismos en ese mismo instante comparado con percepciones de estímulos externos. Es decir, cuando hay un estímulo externo, el cerebro hace un procesamiento diferente a cuando ese estímulo que está percibiendo ha sido autogenerado en ese mismo momento. Y esto lo realiza mediante el envío de una señal de las consecuencias que se predicen, las consecuencias sensoriales que se predicen que el acto motor que estamos realizando va a tener, va a dar lugar. Esa predicción se compara con las consecuencias que realmente tiene, es decir, en este caso, ese A que la persona está diciendo en ese mismo momento, y hay una inhibición. Entonces, en resumen, en personas sanas, en la condición TOC, se ve que este potencial N1 está inhibido, y eso es lo que debe ocurrir para que se pueda diferenciar bien estas percepciones. Entonces, nosotros hemos realizado este paradigma. Hay investigación previa en la que utilizan la condición TOC y Listen Cell, pero nosotros además hemos añadido la de Listen Other para ver qué diferencias habría entre esa escucha del estímulo externo, si las características estimulares son de mi propia voz o es de otra voz externa. Eso es como la parte más novedosa de nuestro proyecto respecto a esto. Por otro lado, queremos ver qué relación puede tener esto en el sentido del self, en las experiencias anómalas del self que personas con un trastorno psicótico tienen. Para ello, pasamos estas dos escalas, la PANS, para ver también la relación con síntomas positivos y negativos, porque literatura previa también la hay, pero los resultados son un poco, no sé, no hay unos resultados claros. Y por otro lado, pasamos la IPASE para evaluar concretamente esas experiencias anómalas del self, que esta también es una parte, la parte más novedosa de nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es ver cuál es la correlación entre la N1 que hay en TOC en personas con esquizofrenia, que se supone que va a estar alterada, con la puntuación que obtengan en la escala IPASE. Es decir, la cantidad de las experiencias anómalas del yo que experimenten. Nuestra hipótesis es pues que em, esta falta de inhibición en la N1 cuando nosotros estamos hablando puede estar relacionada con la experimentación de experiencias anómalas del yo. Entonces,
En base a esto, realizamos nuestra tarea y esta es la muestra que tenemos ahora mismo. Tenemos 35 controles sanos, 35 personas con esquizofrenia y 12 con trastorno bipolar. Hemos mirado, de momento, hemos pensado en centrarnos primero en la comparación entre controles sanos y las personas con esquizofrenia, entonces hemos comparado ambos grupos y hay diferencias significativas tanto en sexo como en edad entre ambos grupos. Entonces, bueno, pues ahora al final también queremos hablar un poco sobre qué podemos hacer con eso. Pero bueno, ahora mismo, número eso, tenemos 35 y 35. Por sexo, en controles tenemos 15 hombres y 20 mujeres, con una edad media de 28 años, que sí que vemos que si comparamos la edad media de los controles hombres con la de las controles mujeres, es bastante diferente. Las mujeres son bastante más jóvenes, pero de media quedaría con 28 años. Por otro lado, en el grupo de las personas con esquizofrenia, de estos 35 tenemos 22 pacientes con esquizofrenia crónica y 13 con primer episodio. Cogiendo el grupo entero de esquizofrenia, los 35, tendríamos 21 hombres y 14 mujeres, con una edad media de 35 años. Y aquí si dividimos por sexo, pues la edad media de los hombres es de 33 y la de las mujeres 37. No hay tanta diferencia como en los controles. Las diferencias significativas que señalo aquí, perdón, es porque, bueno, en cuanto al sexo, vemos que sobre todo el número de mujeres controles y el número de pacientes con esquizofrenia controles es diferente. Y la edad, los controles son más jóvenes que los pacientes con esquizofrenia. Por otro lado, respecto al grupo de trastorno bipolar, tenemos 12 pacientes. Todos estos que estoy mostrando de pacientes, todos tienen puntuaciones también en la escala IPASE, que es lo que nos interesa. Dentro del grupo de personas con trastorno bipolar, como comentaba, tenemos 7 hombres y 5 mujeres con una edad media de casi 36 años. Y si los separamos por edad, pues los hombres, bueno, aquí está rodeando, estarían iguales, 36 años. En los años de estudio, años de formación, o sea, años de formación acabados, en lo que evaluamos con el nivel de educación, no hay diferencias significativas entre los grupos. Y bueno, teniendo la muestra esta, hemos obtenido estas gráficas. Eh, esta que veis arriba a la derecha es de los pacientes con esquizofrenia todos juntos. Y luego, si vamos no sé si veis mi cursor, a la esquina superior izquierda, pacientes crónicos, primeros episodios y todos juntos aquí con esquizofrenia. Bueno, aquí el número está mal, pero son 35 en total los que tendríamos con IPASE. Esta gráfica, la de abajo a la izquierda, sería trastorno bipolar y la de abajo a la derecha, controles. Entonces, si comparamos la línea amarilla es la de la condición TOC, es decir, cuando la persona habla, cuando la persona le decimos que tiene que decir la vocal A durante 4 minutos. La línea naranja sería la de Listen Cell y la azul la de Listen Other. Entonces, vemos que la condición TOC hay esa inhibición que hablábamos que ha sido asociada al mecanismo de descarga consecuente. Cuando la persona realiza la acción que da lugar al habla, hay una inhibición de ese potencial auditivo. En cambio, si nos vamos al grupo de personas con esquizofrenia, vemos que no se da esa inhibición en la misma magnitud que en los controles. Observamos que incluso cuando las personas generan ese acto motor de hablar, sí que hay ese potencial auditivo N1 que se supone que, bueno, que se supone no, que vemos en controles que está inhibido. Por otro lado, en las personas con trastorno bipolar, bueno, no tenemos muchos ahora mismo, los tenemos que seguir aumentando, pero vemos
sí que hay esa inhibición en N1. Podría asimilarse más a la gráfica que encontramos en controles. Y bueno, centrándonos específicamente en los participantes con trastorno de esquizofrenia, que si justo se me ha bajado esto y me tapa mi pantalla y no lo sé quitar. Bueno, eh, comparamos ahora los pacientes crónicos con los pacientes de primer episodio y bueno, realmente en ambos se ve la inhibición, perdón, la falta de inhibición en N1 que observamos también en el grupo de todos los pacientes en conjunto y que no observaríamos en controles. Nos queda pendiente por hacer analizar estas gráficas a nivel estadístico, ver si las diferencias entre el ISENODE y el ISENSELF serían significativas o no, que es algo bueno, que ya analizamos estadísticamente cuando cogimos solo la muestra de controles y obteníamos que estas diferencias entre sí no eran significativas, estas entre sí tampoco, pero sí que lo eran en N1 en la condición TOC respecto a las de LisenOther o LisenSelf. En cuanto a las correlaciones con las puntuaciones de la escala IPASE, estas son cada gráfica representa una de las subescalas de la IPASE. Entonces, en el eje Y aparecen las puntuaciones que ha obtenido la persona tras administrarse la IPASE. Y aquí en el eje X encontramos la amplitud de N1. Entonces, N1 tiene una amplitud negativa. Lo que quiere decir esto es que o sea, no sé si lo llegáis a ver porque está como un poquito pequeño, pero los números van de -10 a 2, por eso os decía lo de que va con números negativos, pero a mayor amplitud, que en este caso sería una puntuación más negativa, habría mayores síntomas en la IPASE. Ahora bien, analizándolo estadísticamente, bueno, estas son las P's que hemos obtenido, que la que se quedaría más cerca de ser significativa sería en la subescala de somatización. Y por último, en cuanto a las correlaciones con la escala PANSS, pues sí que encontramos lo que os comentaba aquí, significa lo mismo. A mayor puntuación, o sea, a mayor amplitud negativa de N1, esto quiere decir que hay menor inhibición de N1 en TOC. Cuanta menor inhibición de N1 en TOC, la amplitud de N1 es mayor y está correlacionada con mayor puntuación en la escala. Estos serían los síntomas positivos, síntomas negativos en el medio y puntuaciones totales a la derecha. Y las P's que hemos obtenido. Y bueno, esto sería lo que tenemos. Entonces, ahora nos planteamos cómo continuar con esto respecto al tema de las diferencias significativas entre los grupos en edad y sexo. Pues lo estuvimos hablando Antonio y yo al preparar los resultados y queríamos también saber qué opinabais vosotros, si merece la pena que eliminemos pacientes y controles, como tenemos 35, para intentar igualar un poco los grupos, o si nos planteamos el esperar un poco para reclutar controles de mayor edad y así que queden ahí igualados. Y luego, sobre los datos que tenemos, estos tres códigos nos interesan principalmente recuperarlos. Creo que Marta estaba por ahí, el P2208, que nos faltaría la IPASE. Y luego estos dos de Madrid están súper bien. El registro está limpísimo, se ve clarísimamente la N1 en TOC, súper típica de psicosis por lo que estamos viendo, pero no los hemos podido introducir, pese a que están, vamos, son buenísimos los registros, pero no los hemos podido introducir porque bueno, nos faltan los datos de estos pacientes. Solo tenemos el EEG, pero no sabemos siquiera el diagnóstico que tienen. Viendo la N1,
creemos que serán pues alguno o esquizofrenia crónica o primer episodio o algo así, pero tampoco lo sabemos seguro, entonces no los hemos metido. Y nos faltarían de estos dos códigos, nos faltan alguno más, pero es que principalmente estos dos están súper bien. Y nos faltarían los datos sociodemográficos, diagnóstico y las puntuaciones IPASE y PANS. Entonces, si las podríamos conseguir, estaría guay meterlos. Y, y ya está. Esto es todo. Eh, no sé si algo que comentar, qué opinéis del tema de la muestra, cómo seguimos, qué hacemos. Vale, muchas gracias, esto, Rosa. Eh, no sé, lo que podemos hablar, yo creo que es eso. No sé qué opinión tenemos sobre la muestra. A mí me Mm, parece que depende de las prisas también que tengáis claro. vosotros por publicar. Hay una tercera opción, que es no eliminar a ningún sujeto y buscar algún tipo de análisis que controle para Mm, seguir algún tipo de varianza, no sé, de análisis de las diferencias significativas sí. de edad y sexo. No sé eso también si lo habéis mirado. Sí, Porque esa sería hay otra pacientes que siempre da opción. mucha pena. Claro, es que da pena eliminar, sobre todo a los pacientes, con lo que cuesta también reclutarlos. Y mujeres Entonces, mayores, claro, por ahí con unos controles que sean mujeres mayores, sí, tipo eso sería lo ideal. gente del hospital o algo, no sé, que Mm, trabaje ya o algo, no sé, alguien que conozca en algún sitio. A lo mejor podemos darnos como un margen, a ver si conseguimos reclutar a más controles mayores y así para igualar un poco y si no plantearnos. Ujú. Porque yo en algunos artículos previos sí que algunos hablan de que el tema de la edad puede afectar a cómo sea la N1. Entonces, claro, Pero a lo mejor sí podemos se ver pone como bastante por ahí. covariable, como decías, o algo, pero si no. Rosa, bueno, Sí, gracias por presentar los datos. Con respecto a los pacientes de Madrid, sí. eh, bueno, creo que ya sabías que uno de ellos es del 12 de octubre está conectado Javier, sabrá deciros mejor, Mm, porque como al ISTI solo vienen a hacer el eje, pues todos los datos clínicos y diagnósticos no los tenemos. Y, y el otro, que creo que es el P7029, que mm, decías que está muy bien el registro, sí. pues hablando con Joaquín, que es el residente de psiquiatría que les pasa las escalas clínicas, me dijo ayer que este paciente se salió del Ah, proyecto antes de hacer ya la evaluación. qué pena. Entonces, ponerlo ahí en stand-by porque no lo tengo muy claro. De todas formas, vamos a quedar con Joaquín, con el residente que pasa las escalas clínicas en un par de semanas, eh, y nos vamos a cerciorar de esto, pero bueno, está ahí un Vale, poco es en stand-by. Y deciros también que en el ISCI estamos empezando bueno, va a venir otro paciente de La Paz, que ahí supera cuentagotas que hacía, pero bueno, que mm, contéis con uno más por lo menos. Y, y tenemos, para controles, tenemos 3 apalabrados. Son hombres como alrededor de los 50 años. genial. Entonces, bueno, yo creo que a lo largo del mes de junio los podemos hacer, ¿vale? Entonces, bueno, Vale, eso que lo tengáis en cuenta. Y luego con respecto a los datos, que esta diapositiva donde aparecen desglosados los pacientes de esquizofrenia sí. crónicos y, bueno, las modulaciones del componente, me imagino bueno, así a simple vista, con bipolares mm, no sé si habéis hecho análisis, pero me imagino que habéis visto esta diferencia entre self Sí. y other, ¿no? Que Sí. listen self y listen other, que tiene toda la pinta de ser significativa, vamos. mm, Sí, aquí nos queda eso, analizar estos datos porque solo los hemos hecho de forma visual con la gráfica, no estadística.
Entonces, a ver Y luego las qué diferencias en sale. P2 tienen buena pinta Y en también. P2 sí, a ver. Porque en N1 es lo que tú dices, en el único que se ve así más es en Mm. bipolar, pero en P2 sí que, bueno, a ver qué sale. Sí, ¿no? Teniendo en cuenta así Mm, un poco el significado funcional de P2, ¿no? sí, Como también de saliencia emocional y demás, sí, tiene pinta. Y como en controles no salían diferencias, pues eso puede ser sí, un resultado chulo. sí. Y, mm, y nada, eso, que qué bien, que va Mm, avanzando todo. O Ah, y sea, luego preguntarte, que no sé si te lo puse en un correo y no sé qué opinión tienes o si le ves sentido, porque en un experimento que vamos a registrar ya para otoño en el laboratorio, mm, como ya tenemos todo montado, todo el setting bueno, pues para hacer este paradigma del Listen Talk y ha costado tanto, pues yo había pensado aprovechar los registros que vamos a hacer de otro experimento y hacer otro registro en controles, que sería como una especie de experimento para replicar el que habéis hecho en Valladolid y mm. además añadir em, correlación con cuestionarios de esquizotipia y quizás y pase también en controles. Sí, Entonces, no sé si esto, bueno, ¿qué os parece o tal? Yo creo vamos, creo que lo vamos a hacer o que lo voy a hacer porque me parece que es una cosa sencilla y accesible, dado que, que a lo mejor desde luego no innova mucho con respecto a lo que ya habéis hecho, pero sería como una especie de eso, de réplica añadiendo correlación con cuestionarios. O sea, ¿te refieres a Al la de, al tarea de esta, la misma, correlacionarla con el este de esquizotipo y pase en control? Mm. controles. A mí me parece buena idea. De hecho, nosotros en Valladolid también, desde hace poco hemos empezado a pasar el iPass a controles también. Ujú. Pero ahí solo tenemos muy poquito, no sé si son 6 o 7 como mucho de los 30 y pico que hay. Y no sé, yo creo que puede ser buena idea. Como es esa Bueno, escala de esquizotipia muy larga de realizar. es que no hay, o sea, es o sea, un cuestionario de personalidad, esquizotipia. Es que sí que hay este artículo que en controles que correlaciona las modulaciones de Ujú. N1 con puntuaciones de esquizotipia, pero solo con las condiciones TOC y LISEN. Está el estudio que acabáis de mandar a la revista, que no correlaciona con cuestionarios, pero que añade una nueva condición y bueno, pues sería plantear este tercero, que sería como bueno, añadir esas dos variables que no conjugan los dos estudios anteriores, ¿no? Y que por supuesto que si lo vamos a registrar y tal, pues que lo tengáis en cuenta también esos datos, vamos, si pasamos a controles esas escalas y están ahí. Y esto sí que va a ir un poco más rápido porque siendo controles y en nuestro caso como son estudiantes de psicología, que esto también Ujú. tiene bueno, en fin, su Sí. sesgo ahí de muestra, pero que van a ser, vamos, que eso nos ponemos y en un par de meses Mm, hacemos los registros. Eso sí que no ocasiona mucho problema. Así que nada. sí. Yo no, el tema de correlacionar la pase con controles, sí que me he planteado alguna vez si realmente eso puede ser como un continuo, la puntuación que hay que se obtenga en Exacto. esa escala. Esa es un poco la idea de ese artículo que correlaciona estas modulaciones de N1 con la esquizotipia. De hecho, Sí, así lo ven, ¿no? En una muestra así bastante amplia, para sí. hacer un estudio de potenciales, que son, pues eso, 30 y tantos participantes. Y no sé si llegan a hacer dos grupos, creo que sí, de Mm, puntuaciones altas y bajas. Y sí que se ve ahí una correlación bastante interesante. Entonces, bueno, pues igual. no- nosotros hace tiempo a todos los controles les pasábamos la CAPE. Bueno, la CAPE es una escala que está ya muy validada, que evalúa síntomas psicóticos Ajá. subagudos, vamos, subagudos o subumbrales en población general y lo aplicábamos a todos los controles y bueno, luego se lo cruzamos con los datos del EEG, de la entropía, incluso ¿Así? datos de red y todo. Y sí que había datos ahí
hay positivos. ¿Cómo se ¿vale? llama esta escala? Perdona. CAPE, escala CAPE. CAPE. Sí, CAPE. sí. Sí, que esa bueno, esa la tenemos por ahí y en su día la teníamos pasada prácticamente a todos los controles, a 200, yo creo que sí, si no me equivoco mucho, Wow. de todos los controles. Lo que pasa es que eso fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y sí, y un poco la idea que siempre hemos tenido, ¿verdad? Es que había, en esto de los síntomas psicóticos, es que había una continuidad, ¿verdad? Entre población general y población psicótica realmente, o con un diagnóstico de esquizofrenia, incluso de otra psicosis, y había un continuo de gente, bueno, pues que realmente estaba ahí en los límites de la psicosis, por así decirlo, ¿verdad? Que muchos serían lo que entenderíamos por trastornos de personalidad esquizoides o esquizotípicos, ¿verdad? Y luego sí que había gente dentro de la población general que tenía una mayor propensión a tener síntomas psicóticos, ¿verdad? Y sería, bueno, pues una especie de gradiente, ¿verdad? De menos a más. Y vamos, hay muchísimos estudios que van en esa línea y es muy interesante toda esa línea de investigación. Óscar, y disculpa, ya que comentas eso, un poco las características así sociodemográficas de esa muestra de controles a quienes se lo pasabais, eran Pues, controles pues de... era un poco parecido a lo vuestro. Teníamos muchísima población de estudiantes, en nuestro Vale. caso eran de medicina, y sí que tratamos de ampliar la muestra, bueno, pues con otros perfiles, otros rasgos. Lo único que, bueno, el control de mayor edad que íbamos a tener, yo creo que eran 64, 65 años, y gente de 30, de 40, de 50, pero la verdad es que eran los menos. La mayor parte eran en torno a los 20, 30 años. Vale. De todos modos lo tienes publicado, ¿no, Óscar? Para Eso es. mirar un poco más en Exacto. detalle. Ah, sí, pues estaría Supongo que fenomenal. sacaste algún paper de tu tesis doctoral. Por ahí. Eso es. Oye, el paciente este, ¿me oís? Sí, Sí, El P6027 es un varón bipolar. mm, Lo tengo aquí encima de la mesa. Ya te he dicho que disculpa, que nada. es una... Pero una duda, ¿tienes también un control C6001? ¿O ese Sí, tampoco te llegó? Sí. sí que lo tengo, pero no estaba segura de lo que era. Si era, porque vamos, no teníamos tampoco nada de él. Vale. Sí, De todos modos, te completo la base con este sí, paciente y ya te la envío limpia con todo actualizado. ¿Vale? genial. Y con el control ese que dice también, porque así también lo Sí, tenemos en cuenta para lo de los grupos. los demás, desde P6021 hasta El- P6026, lo tienes todo. de los demás, te lo digo ahora mismo, sí que nos faltaban alguno más. Eh, eh, eh. Nos faltaban P6, 6026, 6025 y 27. 25, 26 y 27. Vale. Y el control que decías. No, los otros están metidos, solo me falta meter Sí, el 27. Venga, pues en cuanto pueda, vale, si no, vamos, mañana te lo hago seguro. vale. Pues así lo volvemos a mirar cómo quedan los descriptivos de la muestra, si cambia algo y tal, y vemos. Pero ya te advierto que es un Eso. varón bipolar, Vale. no es una esquizo. Javier, si no Muy- te importa, si envías la base de datos, me pones en copia, así completamos la que tenemos nosotros también. Sí, Y vale, fenómeno. Porque, sí, vale, sí, de genial. acuerdo. Venga. Pues nada, muchas gracias. Nada, a vosotros. vale, no sé. ¿Queda alguna cosa más que discutir? Por mi Eh, parte, no. podemos- ya le comentaremos a Vicente, que al final es el que tiene la última palabra. Sí, Pero bueno,
tenemos ahí la cosa de qué hacer. Si ampliamos la muestra un poquito, bueno, podemos intentar mirar a ver si buscamos algún problema. Y luego sobre una escala de esquizotipia y tal, como dice Isabela, pues bueno, es algo que se puede estudiar. Al final los problemas son siempre logísticos, de tiempo, las pasan los clínicos y a veces nos cuesta tanto ya que pasen alguna escala que... Sí, sí, pero por eso comentaba que como vamos a hacer bueno. registros para otro experimento, pues ha sido como, pues vamos Sí, a sí. meterlo todo. Y además el otro Sí, lo experimento es un experimento que vamos a hacer sobre fake news, ¿no? Sobre la credibilidad de fake news y tal. Entonces, a lo mejor la escala de esquizotipia también correlaciona con todo esto. Sí, puede ser. Seguro, También. seguro que sí. Nosotros la CAP era autoaplicada, ¿sabes? Entonces era como muy, muy fácil de pasar, ¿sabes? Que también eso es una ventaja. Claro. Al ser autoaplicado incluso se puede mandar online o algo así que la gente la... Oye, si me permitís una sugerencia, ¿por qué no probáis comparar la muestra de los controles de estudiantes de medicina con los controles de estudiantes de psicología? Podría ser buena esa. Ríete, pero... No, no, vamos, es una risa nerviosa. Porque yo estudio psicología, entonces a ver qué sale de ahí. Por eso, yo estoy tranquilo. Sí, aquí psicólogos estamos unos cuantos, además. Nosotros tratamos de reclutar en filosofía y letras y también en la gente de Salamanca de Bellas Artes, que ahí pensamos que podía haber una población muy interesante. Sí. Bueno, pues no lo dejéis, no lo echéis en saco roto. Anotado. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, nada más. Álvaro, cierra. Entonces, venga, hasta luego. Venga, Chao. gracias. Hasta luego. Adiós.